El tema de hoy se titula La oración que trae bendición. Creo que todos nosotros cuando oramos queremos de alguna manera, creo que es uno de los objetivos, hay muchos, pero uno de los objetivos cuando oramos es experimentar la bendición de Dios. Amén. Creo que todos tenemos de alguna manera ese objetivo, entendiendo que bendición no significa de manera tajante que todo nos salga como nosotros queremos, entendiendo que la bendición más grande que nosotros podemos tener cuando oramos es la presencia de Dios. La bendición más grande que nosotros experimentamos o recibimos cuando acudimos a la oración es poder relacionarnos con Dios, es poder experimentar su presencia, es poder palpar su presencia, es poder incluso descubrir su presencia. Mucha gente ora, pero al mismo tiempo hay muchas personas que se quejan porque dicen que no encuentran un camino adecuado para orar, que muchas veces sienten de manera equívoca, claro está, que sus oraciones no son escuchadas. Y una de las formas de nosotros obtener bendición de la oración precisamente es acudir a la enseñanza de la iglesia para entender qué significa de manera profunda realmente orar. Porque ya hemos hablado de algunas definiciones en algunos otros momentos y hemos dicho que hay una muy sencilla y es que orar es hablar con Dios. A mí me gusta mucho la definición de Santa Teresa de Jesús y esa la vamos a reflexionar en otro momento. Ella dice que orar es tratar de amistad con aquel que sabemos nos ama. Entonces vamos a descubrir desde la enseñanza de la iglesia, hoy vamos a acudir al Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro que no puede faltar en nuestra biblioteca como católicos, y vamos a ver la iglesia como madre y maestra nos va a ayudar a descubrir, o mejor a profundizar acerca del verdadero significado de la palabra oración, porque no podemos quedarnos solo en el hecho de pedir y recibir. No podemos quedarnos solo en algunas expresiones, que eso también lo podemos incluso tocar de alguna manera hoy en el tema. No podemos quedarnos solo en unas expresiones sin comprenderlo. Creo que una facultad que Dios nos da y que no debemos despreciar es algo que el mismo apóstol Pablo nos dice, y es que cuando oremos debemos hacerlo con el entendimiento. Debemos saber lo que estamos haciendo. Amén. Entonces vamos a ubicarnos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Allá en el numeral, recordemos que el Catecismo es el compendio de lo que nosotros creemos, pero en la parte final, en el último cuaderno, llamémoslo así, dedica un espacio bastante amplio y que recomiendo leer acerca de lo que es la oración, los tipos de oración y toda esa escuela que la misma Iglesia Católica nos da para que podamos vivir mejor esa experiencia. Por eso en el numeral 2825 nos dice lo siguiente, y vamos a desglosarlo poco a poco para entenderlo mejor. La oración es la llave que abre nuestro corazón y nuestra alma al Espíritu Santo. ¿Qué dije? Al Espíritu Santo, es decir, a su acción de transformación en nosotros. Al orar, permitimos a Dios actuar en nuestra alma, en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad, para ir adaptando nuestro ser a su divina voluntad. Miren que podíamos quedarnos solo ahí, en ese texto del Catecismo de la Iglesia Católica, repito, numeral 2825. Y hay algo que llama la atención cuando yo encuentro esto, me llama la atención. Y es que fijémonos que como tal, dentro de la expresión que nos regala la Iglesia, no nos está hablando de pedir. Ustedes escucharon que yo dijera la oración es pedir y recibir. Fíjense que no aparece ahí. No estoy diciendo con esto que sea malo hacerlo, pero a veces nosotros podemos estar entendiendo la oración solo como esa experiencia de pedir y recibir, y nos estamos quedando con una parte mínima. Claro, Dios siempre está dispuesto a darnos, y como dice las Sagradas Escrituras, Él quiere siempre darnos más, pero ahí podemos estar arriesgándonos a algo, y es que si nosotros minimizamos
la expresión de la oración solo al gesto de pedir y recibir, pues es posible que en algunos casos no recibamos lo que pedimos y podamos confundirnos, porque Dios tiene varias formas de responder y a veces no somos capaces de descubrir o de discernir esa respuesta de Dios. Veamos entonces, lo primero es que la oración nos ayuda, o dice aquí, es la llave que abre nuestro corazón y nuestra alma al Espíritu Santo. Primer ingrediente importante para que podamos nosotros vivir mejor la experiencia de la oración y de esa manera la oración se convierta en bendición. ¿De qué se trata? Esta es una expresión que aparece en muchas manifestaciones de los milagros, de las apariciones de la iglesia, de la Santísima Virgen María, en las enseñanzas de la iglesia. Y dice, por ejemplo, la Virgen María en alguna de sus apariciones: cuando oren, háganlo con el corazón. Entonces, la expresión abrir el corazón significa que nosotros dispongamos nuestro ser interior a la experiencia de Dios. Nos cuesta al principio, y es normal que pase, porque cuando uno no tiene un hábito hay que formarlo. Si usted lleva muchos años que no hace oración, es posible que cuando usted empiece a tratar de formar ese hábito le cueste. Si hay algo difícil en la vida es formar hábitos. Cierto, tenemos muchos hábitos malos incluso, y cambiarlos a veces es difícil, ¿no? Si nos lo proponemos y con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Pero algo que es importante decir es que a veces cuando empezamos en este camino y queremos orar y queremos ir al Santísimo, a hacer el rosario, a hacer nuestra oración personal, nos cuesta, seamos honestos, ¿de acuerdo? Nos es difícil porque nos distraemos, porque nuestra mente a veces nos juega una mala pasada, porque estamos dispuestos para orar y empezamos a acordarnos de cosas que dejamos de hacer o de situaciones que nos preocupan, y entonces desde ahí, ¿qué está pasando? No estamos haciendo el ejercicio de disponer nuestro corazón, abrir el corazón para que nuestra alma, en psicología alma significa psique, y también se interpreta como el mundo interior del ser humano, para que nuestra alma sea alcanzada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo sabemos, porque la enseñanza es dogma de la iglesia, es la tercera persona de la Trinidad Santísima. Y hace un momento cuando orábamos, pedíamos el Espíritu Santo. Cuando nosotros, y quiero que entendamos esto, cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, estamos pidiendo todas las gracias de Dios, porque el Espíritu Santo contiene todos los favores. Usted podría durar horas diciendo solo ven Espíritu Santo y estaría haciendo la oración correcta. Porque ¿acaso alguien más allá de Dios o distinto a Dios puede saber cuál es tu verdadera necesidad? ¿Hay alguien que te conozca tanto como Dios te conoce? ¿Cierto que no? Luego, cuando nosotros oramos, miren este primer elemento, debemos tener apertura al Espíritu Santo. Debemos abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. Es decir, debemos permitir que la promesa de Dios se cumpla en nosotros. La oración del Beni Creator, que a ustedes les gusta y algunos ya la han aprendido, dice: ven Creador Espíritu de los tuyos la mente a visitar, ¿recuerdan? Y entonces, si nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y nos centramos en el momento de Pentecostés, podemos afirmar que en esa vivencia de los discípulos se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Cuando nosotros oramos, entonces vamos a unir la idea. Cuando nosotros oramos, nos estamos abriendo al cumplimiento de las promesas de Dios. Y hay una garantía: Dios lo que promete, lo cumple. Dígale al de al lado: Dios lo que promete, lo cumple. Amén. Entonces, cuando vamos a orar, primer elemento para que la oración se transforme en bendición, debo disponerme. Debo tener disponibilidad. Santa Teresa de Jesús dice una frase que a mí me gusta. Ella dice: para recibir de Dios lo que pedimos, debemos empezar por disponernos bien. ¿Cómo es esto de disponernos bien?
Primero, buscar el momento adecuado, ¿no? Sí, hay muchas formas de orar. Yo no estoy en desacuerdo con que yo lo hago incluso. Tú vas camino de tu trabajo y puedes poner la oración y la vas siguiendo. Eso no está mal. Yo sé de algunas personas que en su transporte se colocan unos auriculares, unos audífonos y van orando. Obviamente si vas manejando no puedes cerrar los ojos, porque pues el Espíritu Santo te conduce pero no te maneja el carro, ¿vale? Entonces es una forma, pero la forma más adecuada, esa está bien, la podemos hacer, podemos convertir nuestra experiencia de vida diaria en un ofrecimiento de oración. Pero la forma más adecuada de disponernos es, ojalá todos tengamos un espacio en nuestra casa. Ojalá todos tengamos un rinconcito en nuestra casa para eso. Cuando yo fui a Medjugorje la primera vez escuché mucho esa expresión, ¿no? Y contaban que la Virgen María, cuando le habló a los videntes, una de las tantas cosas que les decía y en las que insistía era precisamente que tuviésemos en casa un altar. ¿Y de qué se compone un altar en nuestra casa? Una imagen, usted elige si la de la Virgen, la de San José, ¿sí? Una imagen que le recuerde a Dios, un Cristo. Las Sagradas Escrituras, sí tienen la Biblia en la casa, ¿cierto? Algunos abiertos en el Salmo 91 son las páginas amarillas de la Biblia. Sí, entonces usted coloca su Biblia. Pero también dice la Virgen María que hay que tener una vela encendida, ¿sí? Tengan claro, prudencia con eso. Hoy día venden velas de pila, que son las menos peligrosas, se las recomiendo, para evitar problemas, porque de pronto usted en la oración se duerme y se despierta cuando ya todo se está incendiando. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero quiero decir con esto nada más que algo que nos ayuda a disponernos es tener un lugar. Tenga un altar en su casa, incluso en su habitación también, de manera que cuando usted empiece la mañana usted pueda acercarse a ese lugar. Yo conozco personas, es que yo por espacio no puedo, que tienen un reclinatorio en su casa y eso no está mal, ¿sí? Eso no está mal, y tienen su reclinatorio y tienen su Cristo y todas las mañanas se levantan y se arrodillan y oran un rato. Hay que tener un espacio para orar, ¿de acuerdo? Porque en los hogares de hoy hay espacio para todo, pero no hay espacio para Dios. Y las nuevas formas de construcción son un chiste. O sea, hoy día lo que están construyendo nuevo aplica para una familia, una pareja y un hijo y un perro. Sí, no aplica para más. De veras, o sea, y son sitios que uno dice, hey, ¿aquí quién vive? ¿Cierto? Y entonces hay el espacio para el televisor, hay el espacio para esto, para el otro, pero es importante, nos va a ayudar en la fe, nos va a ayudar para que nuestra mente, nuestro corazón tenga o tome conciencia de que hay un lugar donde yo puedo ahí encontrarme con Dios. Amén. Eso nos ayuda a disponernos. Segundo elemento para disponernos, busque una hora al día donde usted sepa que no lo van a presionar, que usted no está preocupado por la hora y que usted obviamente va a poder vivir ese momento, ¿no? Porque usted me puede decir a mí, no, yo a las 11 de la noche. Lo más seguro es que usted en el primer misterio del rosario caiga en descanso en el Espíritu. Existe una alta posibilidad de que eso ocurra. Pero si usted es una persona que puede hacerlo a esa hora, no se va a dormir, no se va a distraer, hágalo. Sí, yo cuando recién llegué de Medjugorje me acuerdo que yo tenía 3 momentos, ¿sí? En la mañana cuando despertaba hacía un rosario, a mediodía no hacía siesta, no suelo hacerlo, casi no me gusta, ¿sí? Y entonces ahí hacía otro rosario. Y en la noche, antes de ir a dormir, 3 rosarios. ¿Cuánto se demora uno haciendo un rosario? Hablo del rosario porque es mi oración preferida. 25, 30 minutos bien hecho, ¿no? Bien hecho, donde usted tome conciencia de lo que está orando. Entonces hay que buscar un espacio para disponerme, pero también hay que buscar un momento. ¿Cuál es ese momento? Usted tiene que descubrirlo. Hay gente que le gusta mucho orar en la mañana y tienen el hábito, se despiertan 3 de la mañana, bueno, valioso. No porque usted ore a esa hora significa que lo van a escuchar más, no necesariamente. Pero pues si usted tiene el hábito, lo felicito, adelante. Entonces usted tiene que buscar el momento.
Tengamos presente que aquí estoy hablando de la oración personal, ¿eh? La oración comunitaria es lo que vivimos acá, ¿sí? Y la oración eucarística es lo que vivimos cuando vamos el domingo a la Santa Misa. Estoy hablando de la oración personal que creo yo, en mi criterio, por lo que he visto y he escuchado de mucha gente, es la que descuidamos más. Porque cuando venimos a orar en comunidad está muy bien, ¿cierto? Y todos lo disfrutamos, amén. La misa, pues bueno, sabemos que es precepto y vamos al encuentro con el Señor, mínimo el domingo. Pero ya el tema de sacar un espacio, un momento, eso nos puede costar un poco más. Y aquí estamos dando unas pautas muy prácticas, muy sencillas, pero que a veces obviamos. Un lugar y un momento adecuado. ¿De acuerdo? Y tercero, importante, cuando no tenemos el hábito formado, nos sirve mucho apoyarnos. ¿En qué? Hoy hay tantas ayudas. Entonces, por ejemplo, el rosario. Hoy día hay tantos rosarios grabados en internet. Entonces, buscar una ayuda o un apoyo. Sí, estoy hablando de un ejemplo, pero pueden ser muchos. Tal vez un libro de oraciones, ¿sí? Tal vez una oración audible. Incluso hay personas que colocan en su altar una pantallita pequeña y ahí colocan su rosario y esas imágenes que salen ahí les inspiran, les ayudan. Hay que buscar esos apoyos. Lo mejor en algunos casos es que de pronto si tienes una persona que te acompañe, ahora se puede ahí o a distancia, ¿no? Tú de pronto le dices a alguien, hey, oramos el rosario, y se llaman por teléfono y oran el rosario. Y eso está bien. ¿De acuerdo? Y nos ayudamos mutuamente. Entonces hay que buscar muchas veces ayudas, escríbalo así, buscar ayudas. Esas son herramientas que nos motivan, que nos ayudan, ¿vale? Son 3 elementos entonces sencillos. ¿Cuáles son? Primero, un lugar, disponga un lugar de su casa para eso. Segundo, el momento, defina el momento. Y eso se convierte también en disciplina. Y tercero, buscar ayudas. ¿Sí? Que cuando estábamos en la época de la pandemia, el momento difícil del confinamiento, por ejemplo en la comunidad hacíamos, todavía se sigue haciendo los servidores, pero ya no es como lo hacíamos antes, que se escogían horas, ¿sí? Y entonces los servidores hacían, a alguien le correspondía de 10 de la noche a 11. Cuando ese servidor terminaba había un chat y él decía, entrego mi turno. Eso significaba una alerta, una ayuda, una motivación para el que seguía. Y ese servidor estaba pendiente del que seguía. Y así sucesivamente se cubrían las 24 horas. Eso duró así casi año y medio, las 24 horas del día cubiertas en oración. Ya después empezamos a salir del confinamiento, empezaron las ocupaciones fuera de casa, ya era más difícil, entonces todos hacen un turno y todos lo reportan. Bueno, eso creo yo. Y todos lo reportan, ¿cierto? Y entonces cada uno tiene esa conciencia porque ya encontró el momento para ello. Eso es fundamental. Esto es parecido a la comunicación asertiva. ¿De qué se compone la comunicación asertiva? De encontrar el momento adecuado, la palabra adecuada, el lugar adecuado, la emoción adecuada, en fin. ¿Entendidas esas 3 pauticas que tienen que ver con qué? Con disponernos. Abrir el corazón significa disponernos. Para que Dios convierta esa experiencia de oración en bendición, como dice Santa Teresa, hay que empezar por disponernos. Alguien diría, ay, pero esto tan sencillo. Bueno, de esto no se habla muchas veces. Y esto tan sencillo nos ayuda a entender que a Dios también se le descubre en lo sencillo. Segundo elemento que dice el catecismo, al orar permitimos a Dios actuar en nuestra alma, en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad. Miren la palabra que aparece, permitimos. ¿Por qué aparece esa palabra? Porque Dios no nos violenta, porque Dios no nos coacciona, porque Dios no nos obliga. Aunque parezca extraño, sabiendo y teniendo la conciencia que Dios todo lo puede, hay algo que Dios no va a hacer y es obligarte. Y por eso la palabra, y es bueno detenernos ahí, permitir a Dios actuar es tan necesaria.
Porque podríamos trasladar esa expresión a muchos ambientes de nuestra vida y preguntarnos, ¿yo estoy permitiendo a Dios actuar? Razones por las cuales no permitimos a Dios actuar. Por favor, escríbalas porque esto le puede servir. Primera razón por la cual no permitimos a Dios actuar, cuando colocamos la preocupación por encima de la confianza. ¿Será que nos preocupamos muchas veces? Sí, y de manera innecesaria. Los psiquiatras españoles hicieron una investigación y el resultado de ese estudio fue sorprendente. El estudio dice que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y creo que usted y yo lo hemos comprobado muchas veces. Pero cuando nosotros estamos muy preocupados por algo, que eso es tan humano, les tengo una noticia, lo que dice el catecismo, no estamos permitiendo a Dios actuar. Porque le estamos diciendo de manera implícita a Dios, hey, yo sé hacerlo mejor que usted, yo sé que por acá es. Y resulta que no, porque si fuera así, pues no estarías tan preocupado. Permitir a Dios actuar es contrario a la preocupación. Oigan esto, permitir a Dios actuar es contrario al activismo. Escriba esa palabra que le está causando daño a mucha gente, el activismo. En muchas comunidades a veces se dedican solo a hacer. Y hay un momento, debe haber un momento en la vida, ¿para qué? Para detenerse, para parar. ¿Sí? En el Antiguo Testamento hay una expresión del profeta, dice, yo sé que tú lo harás, pero ¿debo qué? Desde esa expresión entender que debo detenerme en algún momento de la vida. Tengo que parar y tengo que dejar a Dios obrar. San Agustín dice una frase, ora et labora, ora et labora. Oramos, pero también actuamos. Pero cuando actuamos, confiamos en aquello que hemos orado. Porque claro, tenemos que hacer lo que nos corresponde, no descuidar nuestras responsabilidades. Pero seamos honestos, hay muchas cosas que se salen de nuestro control. Hay muchas cosas que superan nuestras capacidades, nuestras fuerzas. Uno quisiera, no sé si a usted le pasa, uno a veces quisiera tener el control de todo, saber qué va a pasar mañana, ¿cierto? Pero no podemos. Y la mejor manera de evitar algo que es el exceso de futuro y que se convierte en ansiedad, aquí está la respuesta, es dejar a Dios actuar. Dile al de al lado, deja a Dios actuar. Algunos lo dicen de otra manera, deja a Dios ser Dios. Deja a Dios actuar. Y eso implica, hey, paremos, stop. Hay que detenerse. Hay que detenerse en algún momento de la vida y, hey, vamos a abandonarnos en Dios. Vamos a dejar a Dios actuar. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora dejemos a Dios actuar. Amén. Si tú estás diligenciando, qué sé yo, una entrevista de trabajo, estás en ese proceso, tú llevas los papeles, tú presentas la entrevista, pruebas mnemotécnicas, las presentas. Eso es lo que tú tenías que hacer. ¿Qué sigue después de eso para el que ora? Preocuparse. Estar llamando a preguntar qué pasó. Buscar a alguien allá adentro que averigüe. Sí, porque son conductas, ¿no? ¿Qué sigue ahí? Esperar en Dios. Esperar. Y yo puedo decir que cuando uno tiene esa actitud, inmediatamente la bendición llega más rápido, llega mucho más rápido. Porque es como, si fuera contrario, es como si Dios estuviera tocando la puerta y tú le cierras, espera un momento que yo necesito preocuparme antes para lograrlo. Porque es que imagínense que culturalmente nos han hecho un gran daño. A nosotros nos enseñaron que ser responsables es estar preocupados. Y eso es cultural. Entonces nuestros padres nos decían, a mí me decían, porque les voy a contar un secreto, pero no se lo cuentan a nadie, ¿eh? Bueno, usted no salga de acá ni de los que van a ver este video posteriormente porque lo estoy grabando.
Yo tenía una costumbre, en primaria no, en secundaria. En primaria yo era casi siempre el primer puesto. Pero en secundaria yo dije, ¿para qué me voy a esforzar tanto? Entonces yo el primer bimestre, se llamaba así, yo no estudiaba. Y yo siempre perdía 5 materias. Me tenían un apodo en el colegio, me decían el 5 materias. Así me decían. Y yo siempre pasaba el año y siempre normal, yo me recuperaba y lo sabía hacer. Gracias a Dios tenía la capacidad de que yo asistía a clase y se me grababa todo y no tenía que esforzarme mucho estudiando. Me iba muy bien. Entonces yo me confiaba y el primer bimestre yo me desentendía y perdía 5 materias. Y entonces pasaba eso tan particular que ya no pasa, ¿no? Llegaba ya la entrega de notas, ahora es personalizada, ¿no? Ahora es distinto, ahora es VIP, en persona. Antes no era así, antes era así. Y a uno lo pasaban por el escarnio público. Y entonces tenían algo muy particular, y es que empezaban la lista de los que no perdían a los que perdían. Y entonces llegaba mi señora madre toda lista para recibir, porque como yo la tenía acostumbrada que en primaria era el primer puesto, van a pasar los siguientes que no perdieron materias, y mi mamá toda contenta esperando cuando no pasó el personaje. No, de pronto el siguiente. Los que perdieron una, tampoco. Los que perdieron 2, tampoco. Ya empezaba a hacerme. La cosa se iba complicando. Ahora los que perdieron 5 o más, y yo siempre salía en la fila. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, me castigaban, no me dejaban ir a practicar fútbol, ciclismo, que era lo que me gustaba. Y entonces yo tenía que llegar y supuestamente hacer las tareas. Yo las hacía rápido. Y miren lo que culturalmente el daño que nos hicieron. Yo terminaba rápido porque le entendía fácil a los profesores, y yo me sentaba, yo no me acuerdo qué me sentaba a hacer. Y yo sí recuerdo que pasaban y me decían, ¿ya hizo tareas? Ya. Pero yo no lo veo preocupado. O sea, yo tenía que estar preocupado. Y nos enseñaron culturalmente que ser responsable es estar preocupado. Ahora usted y yo como creyentes estamos entendiendo algo. Cuando nosotros nos preocupamos, no dejamos a Dios actuar. Y eso nos lleva al activismo, a pensar que tenemos que hacer esto, aquello, lo otro. ¡Ey, espera! Los profetas, yo a veces me pongo a pensar el camino del pueblo de Israel por el desierto. ¿Qué era lo único que podían hacer el pueblo de Israel y quien los dirigía? ¿Qué era? Moisés y Aarón. ¿Qué hacían ellos? Esperar la manifestación de Dios. Dejar a Dios actuar significa que nuestra alma siempre estamos a la expectativa de la manifestación de Dios. Pero como nosotros tenemos tantas fragilidades, siempre estamos a la expectativa de ¿qué? Y es un detonante también de la preocupación, de la mala noticia. Tenemos una muy mala costumbre, y es que siempre estamos esperando la mala noticia. Si a usted lo llaman hoy a las 11:30 de la noche un familiar y le dice, aló, ¿me escucha? Es que voy de viaje, necesito contarle algo, y ¡pah! Se apagó. Usted no duerme esa noche. ¿Qué le pasaría? Y nada, se quedó sin carga el celular y no hay forma. No durmió usted, se desveló. De pronto allá a las 5:30 de la mañana, otra vez el celular. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? No, yo la llamaba para decirle que la quiero mucho. Y usted no durmió. Porque usted y yo a veces tenemos la tendencia de esperar lo peor. ¿Será que Dios no puede cambiar el curso de los acontecimientos para nuestro bien cuando oramos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¡Claro! Y hay una verdad en la iglesia que así lo determina. Miren, cuando la iglesia aprueba las revelaciones privadas que son proféticas, la iglesia lo revela con una intención. Entendamos algo. Una aparición profética, por ejemplo, como Fátima, donde hay 3 secretos que ya fueron revelados. Dicen que el tercero falta una parte, no me consta, luego no puedo decirlo categóricamente, pero creo que ya fueron revelados completamente. Entonces la iglesia lo revela para que el pueblo de Dios ore, porque a través de esa oración se puede cambiar ese acontecimiento. Entonces la Virgen María le dijo a los pastorcitos allá en Fátima, en Portugal,
Oren porque Rusia va a llenar el mundo de sus errores. Sí, de esas tendencias marxistas, comunistas y demás. Y entonces los pastorcitos empezaron a orar, a hacer sacrificio, ayuno, mucha oración, y producto de eso surgió una luz para el mundo. La historia así lo comprueba, una luz que usted y yo conocimos, San Juan Pablo II. Y en el pontificado de San Juan Pablo II, dicen, así afirman, cae esa cortina de hierro. Incluso Jesús le dijo a Santa Faustina en una de sus revelaciones también que iba a salir una luz de Polonia para bien de toda la humanidad. ¿Quién fue esa luz o quién es esa luz? Porque es un santo de la iglesia, San Juan Pablo II. Este es solo un ejemplo para darnos cuenta que cuando oramos sí podemos cambiar, o Dios puede cambiar el curso de las situaciones. Cuando nos preocupamos lo podemos cambiar. Cuando caemos en el activismo lo podemos cambiar. No podemos hacerlo. Entonces aquí nos está determinando el catecismo de la iglesia algo importante, tarea fundamental para usted y para mí. Creo que ya la comprendemos mejor. ¿Cuál es? Permitir a Dios actuar. Hay que repetirle eso al de al lado. Permita a Dios actuar. Y es que ¿saben qué es lo maravilloso de Dios? Que a Él le gusta hacer lo que a nosotros nos parece imposible, Él lo hace posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Nuestro pensamiento, nuestra capacidad de análisis nunca entenderá esto que estoy diciendo, pero sí vamos a ser testigos de esa realización. Amén. Porque uno con preocupación, con activismo, con ansiedad, con angustia y con esa tendencia de esperar siempre lo peor, no está permitiendo que Dios actúe. ¿Qué será lo contrario entonces que tenemos que hacer para permitir que Dios actúe? Primero, una actitud en la que Jesús insiste: confianza. Confianza. No es un don, es una actitud. El don es la fe, la confianza es la actitud. ¿Y qué es confiar? Creo que las personas del campo nos enseñan mucho eso, ¿no? La persona que labora en el campo prepara el terreno y riega la semilla. Y él confía que esa semilla, en esa espera y en esos cuidados que tiene que darle, va a dar un fruto. Eso es confianza. Nadie le asegura a ese hombre que está labrando la tierra que ese árbol va a crecer. Pero él, en el fondo de su corazón y en su mente, tiene la certeza que eso va a ocurrir. Eso es confianza. Confianza es muchas veces tener la certeza de que aquello que hemos pedido se va a realizar. Por eso hay una historia, creo que se las conté alguna vez. Había una sequía en un lugar del campo y pues la gente estaba muy preocupada porque vivían precisamente de eso. Y entonces el sacerdote invitó a toda la comunidad a reunirse para hacer algo que en la iglesia se llama las rogativas. Creo que ustedes han escuchado hablar de eso, ¿no? Y entonces les dijo a todos: nos vemos en una Eucaristía, vamos a hacer una rogativa para que venga el agua a los campos. Vinieron de todos los lugares, no cabía la gente en la iglesia. Y el padre empezó a decirles: ¿ustedes creen que Dios nos puede dar la lluvia? Y todos: amén. ¿Están seguros? Amén. ¿Están convencidos? Amén. Y el padre les pregunta: ¿trajeron paraguas? No. Creían, pero no confiaban. Eso es confianza. Si yo pido la lluvia, yo cargo el paraguas. Amén. Entonces lo contrario de eso es confiar. Lo contrario del activismo, ¿qué es? A veces estamos tan inquietos, tan ansiosos, que pensamos que lo que nosotros hagamos va a ser mejor que lo que Dios pueda hacer. Lo contrario del activismo es el abandono. Pero no el abandono de sí mismo, dejarse ahí, no, demacrar y demás, no. El abandono en Dios. Y una figura que nos ayuda a entenderlo mucho es la figura de, aquí la podemos ver, cuando un niño está en los brazos de su madre. Cuando un bebé está en brazos de papá, de mamá. ¿Ustedes creen que el niño en ese momento está preocupado por algo? ¿Ustedes creen que el niño está pensando si el papá pagó los servicios o algo así? No, nada. En ningún momento. El niño está como abandonado.
Y abandonarse también tiene que ver mucho con depender. Por eso Jesús dice que seamos como niños. De los que son como niños es el reino de los cielos, dice el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y depender, ¿qué es? El niño como tal, la esencia del niño es que el niño depende totalmente de sus padres. Abandonar es depender, abandonar es entregarlo todo, abandonar es darse por entero, abandonarse es quedarme confiado en la respuesta de Dios. Amén. Y tercero, tenemos que dejar de autosabotearnos cuando todo el tiempo en nuestra mente tenemos la idea de que va a pasar algo malo. Si nosotros pedimos a Dios, debemos tomar conciencia que de Dios procede todo lo bueno. ¿O usted qué le está pidiendo a Dios? ¿Cuál es el Dios al que usted está acudiendo? De Dios procede todo lo bueno. Dígale al de al lado, de Dios procede todo lo bueno. Ahora, ese actuar de Dios de manera profunda se realiza en nuestras tres potencias. La teología lo enseña y el catecismo también lo cita. ¿Cuáles son? El entendimiento, la voluntad y la memoria. Nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestra memoria. Es decir, que nuestro pensamiento, que nuestros sentimientos, que nuestras decisiones estén guiadas, amparadas ¿por quién? Por Dios. No podemos, algo que leí hoy que me gustó mucho, no podemos pelear con Dios si decidimos emprender un negocio y fracasamos, si antes no contamos con Él. Mucha gente le pasa eso. Eduardo, ¿por qué Dios me falló en este negocio? Y siempre les pregunto, ¿usted hizo oración antes? Sí, ¿qué oración hizo? Un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. No, las hizo todas. Mejor dicho, Santa Teresa se quedó en pañales con esa oración. Si uno va a tomar una decisión de un proyecto y sale bien, uno le da gloria a Dios si realmente uno oró. Pero muchísimas decisiones de la vida práctica no tomamos el tiempo para orar antes. Lo que decía al principio, si no está el lugar, si no tenemos un momento, si no buscamos el espacio de las motivaciones para ello, vamos ahí, como que la vida nos va llevando, ¿no? Y entonces la memoria, el entendimiento y la voluntad, cuando nos abrimos a Dios, va descubriendo algo importante que dice el catecismo, la voluntad divina. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Cómo es? Esa es la voluntad. A ver, díganselas de al lado. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Esa es la voluntad de Dios. O sea que si usted le pide a Dios, la respuesta de Dios para usted es buena. Si usted le pide a Dios, la respuesta de Dios, cualquiera que sea, para usted es agradable. Si usted le pide a Dios, la respuesta de Dios, cualquiera que sea, es perfecta. Es perfecta. ¿De acuerdo? Nos cuesta a veces en la oración decirle a Dios que se haga tu voluntad. Y por eso, allá en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 9, para confrontar un poco lo que estoy diciendo, dice, nos muestra cómo la oración nos va descubriendo el misterio de la voluntad de Dios. Nos va mostrando ese misterio. Eso tiene un nombre también, discernir, saber discernir. ¿Cómo es esto de discernir? Usted se queda con lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué hacemos regularmente? Nos quedamos con lo malo y desechamos lo bueno. ¿Por qué las relaciones de pareja entran en crisis? Porque nos quedamos con lo malo y desechamos lo bueno. ¿Por qué una persona no se halla en un trabajo e incluso le están pagando bien y tiene posibilidades? Porque hoy día hay que decirlo, no está fácil. Porque se queda más con lo malo y desecha lo bueno. Entonces, cuando oramos, pasa que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, empezamos a descubrir esa voluntad divina, y cuando descubrimos la voluntad divina nos es más fácil vivir. ¿Por qué? Porque es buena, perfecta y agradable, ¿de acuerdo?
Es más fácil vivir así. Porque pase lo que pase, usted sabe que ahí está la voluntad de Dios. Yo me acuerdo bien, y esto no es política, estamos en tiempo de política, pero no es política. Cuando ocurrió en las elecciones lo que hoy le está pasando a Colombia, ¿sí? Y yo recuerdo que esa noche fue casi igual que cuando empezó el confinamiento para mí, porque mucha gente empezó a escribirme: Eduardo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Como el Chapulín, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, si Dios lo permitió, será para algo. Y aquí estamos. Amén. Cuando uno lo ve de esa manera, uno lleva la vida de una manera más sana, de una manera más tranquila. Dios algo bueno hará a través de esto. Yo no estoy centrado en personas, estoy centrado en la voluntad de Dios. Cuando fue la pandemia igual, la gente me escribía desesperada: imagínense ustedes, nos vamos a morir. Todo el mundo decía: nos vamos a morir. Y yo me acuerdo que yo decía: tranquilo, eso en 3 meses salimos de esta, 3 meses. Ya después nos fuimos adaptando. Pero sirve mucho, y eso solamente lo conseguimos a través de la oración, centrarnos en Dios para descubrir ahí su presencia. Dios todo lo permite para bien, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. No se le olvide eso. No se le vaya a olvidar. Amén. Esa es la voluntad de Dios, ese es el querer de Dios. Y entonces uno por ahí, mientras van pasando ciertas situaciones y uno lo ve de esa manera, hay algo maravilloso. El premio de esto es algo maravilloso, que cuando usted llega a la gloria de Dios, a la respuesta, usted lo disfruta de una manera única. Porque usted no puso su confianza en los acontecimientos ni en las personas, sino que usted, orando, esperó ¿en quién? En Dios. Eduardo, pero lo que yo estoy viviendo es más difícil que la cruz, no creo. Y sin embargo Jesús se ofreció. ¿Para qué? Para que Él llevara consigo nuestras dolencias. Y como fruto de eso, nosotros experimentemos la paz. El precio de nuestra paz es muy alto. Es la sangre de Cristo. Y estamos a veces perdiendo la paz por cosas que son remediables. Dile por favor al de al lado: no pierdas la paz por cosas que son remediables. Todo tiene solución. En Dios todo tiene solución, amén. Hasta la muerte, porque resucitamos. Y todos vamos a ir al cielo y allá nos vamos a encontrar, amén. Uy, no parece. Amén. Bien. Nos dice también el Catecismo de la Iglesia: la oración va conformando nuestro ser a esa forma de ser y pensar divinas. Nos va haciendo ver las cosas y los hechos como Dios los ve. Ver el mundo con los ojos de Dios. Miren esta maravilla, ¿no? Ver como Dios ve, pensar como Dios piensa. ¿Se acuerdan cuando allá en el Nuevo Testamento, Pedro, que era intrépido, el apóstol, se acerca a Jesús y le dice: Señor, no vayamos a Jerusalén. Allá están los romanos, nos van a matar. Eso quedémonos acá haciendo milagros. ¿Qué le responde Jesús a Pedro? Incluso sorprende porque momento antes le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice: bendito seas, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre alguna, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando Él le preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? O sea, Jesús lo estaba halagando hace un momento, y él se sintió como: bueno, yo aquí soy el que mando la parada. Y entonces se fue a decirle a Jesús después: Jesús, no vayamos a Jerusalén, quedémonos aquí. ¿Qué le responde Jesús? Impresionante. Se queda mirándolo y le dice: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. ¿Cómo es el pensamiento del ser humano? Bueno, yo sí, gracias a Dios, sé de eso.
¿Cómo es el pensamiento del ser humano? Sobredimensionado, catastrófico, hipotético, sesgado. Así es el pensamiento del ser humano. Todo lo sobredimensionamos. Vivimos haciendo hipótesis que no se cumplen. Catastrófico, pensamos siempre lo peor. Sesgado, nos quedamos viendo lo que no debemos ver y perdemos la posibilidad de ver lo demás. ¿Acaso ese es el pensamiento de Cristo? ¿Acaso ese es el pensamiento de Dios? ¿Ustedes qué creen? No. Por eso cuando oramos, reconocer la voluntad de Dios, vivir confiados, abandonados en Él, nos ayuda a tener el pensamiento de Dios, es decir, libres de todo lo que acabo de compartirles. ¿Usted no quiere vivir una vida sin preocupaciones? ¿Sí o no? ¿Y eso significa que se acaben los problemas? Tranquilos. Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Hoy día está de moda ese ejemplo de cuando usted se sube a un avión, ¿cierto? Usted sabe quién es el piloto. Usted cuando compra el tiquete le dicen todas las cualidades del piloto. Usted sabe si el piloto durmió bien el día anterior o no, si tiene las capacidades o no le pasa como ese que por allá en Europa tenía un problema de esquizofrenia y estrelló el avión y los mató a todos. ¿Usted sabe eso cuando se sube a un avión? A usted no le pasan la lista y usted no dice, no, ese sí, ese no, no, ese yo no lo quiero porque lo veo muy pequeño y el avión es muy grande. Usted se sube. Usted no pregunta nada de eso. ¿Usted qué está haciendo ahí? Confiando. ¿Y a usted alguien le asegura que va a pasar algo? No, pero usted confía que no. Ahora no vayan a decir, ay no Eduardo, yo no vuelvo a subir en avión, eso que usted dijo me dejó pensando. Ah, bueno, eso es pensamiento humano. Yo viajo el sábado en avión, tranquilo, no se preocupe. Usted se sube y usted ¿qué hace? Confía. ¿Y por qué no hacemos eso mismo con Dios? Cuando oramos, Dios necesariamente dentro de nosotros tenemos que permitir que vaya cambiando nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Que no puede ser catastrófica, sobredimensionada, sesgada, hipotética. Ese es el pensamiento del ser humano. Y vuelven a decirme muchas veces a partir de esto, pero Eduardo, usted no tiene los problemas que yo tengo. Pero también tengo problemas. Y tengo que estar escuchando problemas todos los días. O sea, me toca lidiar con los míos y con los de los demás. Eso es bonito. Miren, hoy día está demostrado que lo que más se vende son pastillas para dormir. ¿Y por qué la gente no duerme? Porque el cerebro no descansa. Porque hay algo que le llama mucho la atención. Y el cerebro no sigue ahí pensando, ¿no? Eso se llama rumiación mental. Y entonces, como el cerebro está en automático, entonces usted va al médico y le dice, no, toca darle una pastillita para que usted duerma. Eso no es malo. Hay que quitarnos ese mito, ¿sí? Porque ya químicamente el cerebro no sabe reaccionar, no sabe entrar en fase de descanso. Y por eso la mayoría de gente tiene problemas de sueño. ¿Sí? Es esos que se van a dormir y quedan así. Y no son capaces, de veras, cierran los ojos y peor. Yo les tengo la fórmula, pero esa se la enseño después, hoy no. Es muy sencilla, pero hoy no es el tema. Tendría que decir varias cosas para que la podamos entender. Pero cuando uno va orando y va permitiendo el actuar de Dios, el pensamiento cambia. Miren, cuando a mí en el año 2010 me amenazaron de muerte y ya superé y conté el testimonio, muchos me decían, Eduardo, ¿usted dormía? Claro. La Biblia dice que ni un pelo se cae de la cabeza si no es por voluntad de Dios, que ni una hoja se cae de un árbol si no es por voluntad de Dios. Y por gracia de Dios llegó un momento en que yo pude decirle a esa persona, mire, hagamos algo, si me va a matar, máteme ya. Para no estar yo a toda hora esperando a que usted me llame a decirme que me quiere mucho. Ya.
Si Dios lo permite, será por algo. 2010 han pasado ¿cuántos años? 13 años. Pero yo nada sacaba con trasnocharme, preocuparme, estar pensando en lo peor. No, cuando oramos nuestra mente se va formando, se va dejando moldear, y entonces esa mentalidad, los pensamientos a la manera de Dios no son sesgados, no son hipotéticos, no son sobredimensionados, no son catastróficos, son pensamientos confiados, llenos de una virtud que pedimos cuando oramos el rosario, llenos de la virtud de la esperanza. Y la virtud teologal de la esperanza es la virtud de aquella persona que por encima de todo anhela a Dios. Nos puede faltar todo en la vida, dice una canción, ¿no? Pero nunca quiero que me falte, Señor, el deseo de amarte. San Agustín dice una frase que a mí me gusta muchísimo. Él dice: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Dile al de al lado: ama y haz lo que quieras. La persona que ora se percibe a sí misma amada por Dios, y su mente se va transformando a la manera de Cristo. Pero no solamente la mente, sino también los ojos. La manera como vemos el mundo. El que no es creyente se queda viendo el problema. El creyente ve más allá del problema. Descubre una posibilidad más allá del problema. Eso fue lo que le pasó a la Virgen María y a Jesús allá en las bodas de Caná. Había un problema, se había acabado el vino. Y ella se acerca y le dice a Jesús, y Jesús le responde: mujer, no es mi hora. Pero sin embargo ella vio más allá. Y entonces se acerca a los criados y les dice: preparen las tinajas. Ver o tener los ojos de Dios es siempre ver más allá. Un ejemplo que yo suelo poner: cuando una persona es reactiva, ustedes saben lo que es una persona reactiva, ¿cierto? Que no sabe reaccionar emocionalmente a situaciones adversas. Entonces es explosiva, es fatalista, es tóxica, bueno, todo eso. Muchas veces, cuando eso ocurre, nosotros podemos estar tomando esa circunstancia a título personal. Entonces yo alguna vez escribí una frase que gustó mucho, y era: esa persona que muchas veces es conflictiva es porque están gritando sus heridas. No es ni siquiera contra ti, son sus heridas. Entonces por ejemplo, cuando una pareja se une, se están uniendo las cualidades, ¿de acuerdo? ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero también se están uniendo los defectos. Y si usted tiene la mirada de Dios, usted va a poder ver más allá de los defectos. Pero si usted no tiene la mirada de Dios, a usted su mirada le llega solo hasta los defectos. ¿Y qué puede pasar ahí? Que la relación entra en crisis. Por eso debemos pedirle a Dios cuando oremos: dame el pensamiento de Cristo ante esta circunstancia. Dame la mirada de Cristo ante esta circunstancia. Los santos de la Iglesia descubrieron en cada crisis de la humanidad una oportunidad para santificarse. Los que están lejos de Dios buscan una oportunidad para rebelarse. Miren la diferencia. Por eso existen muchas causas de rebeldía que no tienen asidero. Rebeldes sin causa, les dice. Cuando hay una circunstancia difícil y hay una mirada como la mirada de Cristo, y hay un pensamiento como el pensamiento de Cristo, la persona descubre en medio de esa oportunidad o de esa situación una oportunidad para acercarse más a Dios. El que no está afianzado en Dios vive esa circunstancia como una forma de rebelarse contra Dios. ¿Qué es lo que hace la mayoría? ¿Crece o se rebela? Seamos honestos. Se revela. Me decía una vez alguien:
estuve yo dictando un seminario en la ciudad de Valledupar, seminario de sanación interior, y en ese seminario yo hacía unas recomendaciones. Entonces yo recuerdo que ese joven se acercó y me dijo: yo estoy en un proceso de discernimiento vocacional para el sacerdocio. Yo vine porque pues ya había vivido una experiencia, y en esa experiencia me dijeron que había que sanar unas heridas. Voy a seguir las recomendaciones que usted dijo. Y él empezó a seguirme en redes. Como a los 6 meses me escribió y me dijo: Dios me falló, yo ya no insisto más en esto. Entonces yo, cuando vi esa frase, le dije: pero primero dígame quién es usted, porque yo no sé quién es usted. Identifíquese, por favor. Ahí aparece un nombre, pero pues yo hablo con mucha gente diariamente. No, acuérdese que yo soy el joven que le... Ah, sí, ¿qué pasó? Pues yo hice el taller. No hice todos los puntos que usted dijo. Usted dijo 10 y yo hice 1. Pero yo igual le pedí a Dios que yo quería ser sacerdote. Él me falló, yo ya no quiero más esto. ¿Ustedes creen que esa es la actitud correcta? No. Por eso hoy se dice: hay que insistir, hay que persistir, pero con una mirada y un pensamiento conforme a la voluntad de Dios, al querer de Dios, a la inspiración de Dios. ¿Y cómo es ese pensamiento? ¿Es sesgado? ¿Es sobredimensionado? ¿Es catastrófico? ¿Es hipotético? No, es confiado, abandonado, entregado. Diga esa palabra: confiado, abandonado y entregado. Dígaselo al de al lado: confiado, abandonado y entregado. Entonces, uno de los grandes frutos, y por esa razón a veces no recibimos lo que pedimos, o una de las grandes tareas cuando oramos, es permitir que Dios sane nuestra memoria, nuestro entendimiento, pero que también nos regale su mirada. Mira, esto es como los empresarios, la gente que progresa mucho en el tema económico. ¿Saben por qué es? Tienen la habilidad o la capacidad de encontrar una oportunidad ahí en ese problema. ¿Ustedes saben cuál fue el hombre que se hizo más millonario en la época de la pandemia, del confinamiento? El dueño o creador de una plataforma que se llama Zoom. Nadie conocía eso, casi nadie. Algunas instituciones la usaban, pero se convirtió en la herramienta para comunicarse todos. Y en solo 3 o 4 meses tenía la fortuna más grande de todas las personas que son millonarios. ¿Qué pasó con él? Supo descubrir una oportunidad en medio de la adversidad. Y eso es lo que nos falta a nosotros como creyentes. Nosotros no tenemos esa actitud, nosotros tenemos desafortunadamente la otra. No la de entregarnos, confiarnos y abandonarnos, sino la de rebelarnos. Dígale al de al lado: no sea rebelde, dígale. No, tranquilos, si usted se abandona, si usted confía, si usted espera en la voluntad de Dios, que es como buena, perfecta, tranquilo, lo que va a vivir va a ser ¿cómo? Bueno, perfecto. Amén. Y por último, en la oración vivimos la experiencia del silencio de Dios, que se comunica mejor al alma, y el alma puede captar mejor a Dios. En el silencio, el alma se encuentra con Dios y se deja amar por Él y puede amarle a Él. A ver, interiormente nosotros tenemos muchas ansiedades, ¿no? La ansiedad es una emoción, lo que pasa es que ese es un tema que implica más tiempo, pero quiero explicar lo siguiente. La ansiedad como tal es una emoción. Lo que es malo es cuando ya se vuelve patológico. Usted necesita muchas veces la ansiedad para moverse, para ser proactivo, para tomar decisiones, para impulsarse a algo. Esa misma presión controlable hace que usted actúe muchas veces en la manera pronta y demás, ¿cierto? Hasta ahí es una emoción. El problema es cuando esa emoción, se dice en psicología, se disfunciona y empieza a tomar el control de todo.
Una característica de la persona ansiosa es que no sabe aquietar su alma. No sabe. Y una de las técnicas que nada tienen que ver con Nueva Era, por lo menos en el tratamiento de la ansiedad, se llama la respiración autógena. Se las voy a decir porque, bueno, ustedes ninguno sufre de eso, pero no sobra. San Ignacio de Loyola dice en sus escritos, en unos escritos maravillosos que se convirtieron en retiros espirituales de silencio, él dice que cuando nosotros queremos descubrir a Dios debemos aquietar el alma. Y entonces él nos invita a cerrar nuestros ojos, a respirar y a repetir mentalmente el nombre de Jesús. Mentalmente. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Cierre sus ojos. Hay unos que ya lo hicieron desde el principio de la charla. A ver, cierre sus ojos. ¿Listo? Simplemente usted va a tomar aire. Tome aire profundo y suéltelo despacio. Pero ahora lo va a hacer tomando conciencia de esa respiración, con sus ojos cerrados, claro está, pero repita suave y mentalmente el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo. Jesús. Hágalo más profundo, más lento, con más amor para Dios. Nuevamente, profundo. Jesús. Lo va a hacer nuevamente pensando en que cuando usted toma aire, usted está pidiendo la presencia de Dios para su vida. Y cuando lo suelta, usted está soltando toda preocupación en la presencia de Dios. Vamos a hacerlo. Toma aire. Piense, suelte. Abandónese en Dios. La última vez. Jesús. Si usted no se queda dormido, abra sus ojos. Cuénteme una cosa, la verdad, ¿cómo se siente ahora, interiormente? Mejor. A veces, como lo decía hace un momento, solo necesitamos detenernos, cerrar nuestros ojos y abandonarnos en Dios. La oración, para que sea bendición, entonces tiene que producir en nosotros todo lo que hemos hablado hoy. Primero, que tengamos el pensamiento de Cristo, que tengamos la mirada de Cristo y que sepamos y logremos aquietar el alma. Si usted logra esos 3 primeros pasos iniciales, prepárese para las bendiciones, porque a partir de ese momento su oración no será agitada, sino que será confiada. Se la repito, las 3 para que tome nota. Primero, que la oración produzca en nosotros los pensamientos de Cristo. Segundo, que produzca en nosotros la mirada, tengamos una mirada más profunda. Y tercero, que logre aquietar el alma. Si usted logra eso en su oración, y ese debe ser un objetivo, la práctica de la oración estará haciendo en nosotros en últimas lo que Dios quiere, que cada vez seamos más imagen de Dios. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si esta enseñanza fue de bendición para ti, dale un fuerte aplauso al Señor.